Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Juan. Ante todo, le agradecemos por su presencia en nuestra provincia y en esta tierra de Luis Cordero, el grande expresidente de nuestro Ecuador. De poesías jocosas. Exactamente. Un perro me muerde con furia, me duele, mas no me inmuto, porque él, como todo bruto, lastima, pero no injuria. Exactamente. Queremos indicarles a ustedes, amigos televidentes, y a usted, señor presidente, que este conversatorio se va a retransmitir a través de 182 emisoras a nivel de 6 provincias del país. Igualmente también 6 provincias a nivel de canales de televisión, son 42 las que se enlazarán, incluidas El Ciudadano TV, Ecuador TV, Austral Televisión y Cañar TV. El día de hoy trataremos de temas muy importantes referentes a vialidad, educación y varios temas importantes, particularmente para la provincia del Cañar. Compartiremos el día de hoy este conversatorio con la compañera Alexandra Fernández, quien está en representación de Radio Biblián Super Estéreo, del Cantón Biblián, con el licenciado Rolando Sigüencia Pinos, personero de Radio Ingapirca de la ciudad de Cañar. Arrancamos de inmediato con la ronda de preguntas. Tenemos algunos temas muy importantes. Pienso yo que la primera... Significa que es ronda de preguntas, que estamos en Dele, que estamos en Cañar, pues es ronda de otra cosa. Mire, muchas gracias por la invitación. Para mí es una gran alegría estar en Dele, en Cañar. Esta es la muestra de la patria nueva, de una democracia verdaderamente participativa, ¿no? Hay gente que se pasa hablando de democracia. Esto es democracia, estar con la gente, trabajando junto a ellos, dentro de un cantón pequeñísimo como Dele, 6.000 habitantes, pero de los cantones heroicos. Cuánta migración ha habido de este cantón, cuánto sufrimiento, cuánto impacto, y esa gente no se ha olvidado de su tierra y la hace progresar con las remesas que envía, etc. Entonces, esta es la democracia participativa de Revolución Ciudadana. Yo quiero pedir disculpas porque usted sabe que somos devotos de la puntualidad, pero vengo de Guayaquil, hemos ido acumulando pequeños retrasos y hemos empezado casi con 30 minutos de retraso esta entrevista, así que mil disculpas al público que nos sigue. Sí, está bien, señor presidente. Iniciaríamos entonces con el tema de la vialidad. Damos paso a nuestra compañera Alexandra Fernández con su inquietud. Muchísimas gracias, señor presidente. Qué gusto tenerle nuevamente en la provincia. Le traigo el saludo de todo el pueblo del Cantón Biblián, que lo recuerda mucho, el Santuario de la Virgen del Rocío también. Pues mire usted que hay una madre que nos cobija, de pronto esa madre del cielo. Y pues, está en ese santuario, he hecho retiros en ese santuario. Sí, ¿lo recuerda hace cuántos años, señor presidente? Era cuando trabajaba acá en la actual Universidad Salesiana, que en ese tiempo era el técnico salesiano, con el padre Guillermo Menzi, con el monseñor Bolívar Jaramillo. Ya, qué buenos recuerdos, mire, que esos recuerdos positivos que se queden, y bueno, esperamos volverle a tener en el Cantón Biblián, el calor de su gente, pues lo espera. Señor presidente, bueno, vamos a conversar un poquito el tema vial. Hay una inversión importante de lo que ha hecho el gobierno nacional acá dentro de la provincia del Cañar. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares que se ha invertido en el ámbito vial. Pues tenemos vías que actualmente están unas en proceso de terminación, otras que se han construido, y que desde luego ese importante aporte ayuda a todos los ciudadanos del país, porque no es solamente de pronto para una provincia. Mi consulta, señor presidente, es respecto a un ofrecimiento anterior que se realizó en la provincia del Cañar. Desde luego usted ha apoyado para que en compensación de la vialidad rural se dé a diferentes parroquias. Estamos hablando que actualmente tiene el anillo vial de San Miguel de Porotos, anillo vial de Huapán, en el sector rural. Sin embargo, se presentó a usted un paquete de proyectos en el sector rural que más o menos estamos hablando de una inversión de 40 millones de dólares. Sin embargo, dentro del Ministerio de Transportes y Obras Públicas se habla que habría un presupuesto de 12 millones de dólares. ¿Cómo apoyar y completar ese presupuesto de los 40 millones de dólares con el objetivo de que esas vías, los pobladores de esas vías también tengan ese acceso digno, como usted siempre lo describe? Bueno, es el derecho de todos los ecuatorianos, pero eso es competencia del gobierno provincial. Nosotros hicimos un programa que ya lo acabamos, me parece, 15 y 6 millones de dólares. No sé si está el director de Obras Públicas y también si el gobernador me ayuda, porque me toman la lección ya muy en detalle. Precisamente porque Cañar tenía pocas vías principales, pese a que hemos intervenido algunas cosas, el acceso a Ingapirca, por hacer atractivo turístico, la Xutco-Chancay, que esa es una carretera de primer orden, ¿no?
Chunchi, Riobamba, Chunchi, Chut. La Chut Biblián. Ya, entonces, Chut Biblián. Se ha invertido muchísimo. Así es. Sin embargo, como, bueno, eran pocas las redes principales, dijimos, vamos a ayudar también en los caminos rurales, que es competencia de la prefectura, pero hicimos un primer programa, ya se acabó. Yo le puedo decir que Cañar ha mejorado muchísimo su vialidad rural, pero obviamente siempre falta por hacer. No recuerdo habernos comprometido a esos 40 millones, ni siquiera habernos comprometido una segunda etapa, pero obviamente pues aquí ustedes tienen un gran prefecto y un querido compañero como es Santiago Correa, no es mi pariente, él es Correa de los Pelucones y Correa de los Chiros, ¿ya? Entonces, conversaremos y en todo lo que se pueda ayudar lo haremos, pero recuerden una cosa, no existe tal cosa como gobiernos locales pobres y gobierno central rico. Si nosotros aumentamos ingresos por petróleo, por recaudación de impuestos, también aumentan ingresos proporcionalmente los gobiernos locales. Pero insisto, o sea, conversaremos con Santiago y en la medida posible con el gobernador ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades, como mencioné. Señor presidente, y bueno, vamos a un poquito a... quizás yo sé que yo también usted... tengo que hacer escuelas del milenio, tengo que hacer centros de salud, es. tengo que hacer UPC, tengo que hacer centros de desarrollo infantil, tengo que hacer vialidad, todavía tenemos algunas vías. Claro, eso era justamente, bueno, este apoyo... Por mejorar, entonces, claro. No es que nos sobra, nos falta. Sí, exactamente, este apoyo ha llegado ya, por ejemplo, hay una de las vías grandes, a las poblaciones más grandes que atiende, por ejemplo, el anillo vial de Huapán, que es una de las parroquias más grandes que tiene Azogues, sí, eso se ha cumplido, a San Miguel de Porotos, eso también se ha cumplido, la Tambo Ingapirca también está en ese proceso. Sin embargo, señor presidente, verá, este proyecto, este paquete de 12 vías que se puso, encaminaba luego de los estudios que ya están listos, un total aproximadamente de 30 millones de dólares en 11 vías. Y la última vía justamente está acá dentro del Cantón de Ley, que implica un valor aproximado en asfalto de 11 millones de dólares. Entonces, de pronto ese quizás no ha existido los recursos, pero creemos que el gobierno nacional está de pronto en esa posibilidad de apoyar, si bien es cierto, todavía no se ha hecho, pero creemos que a futuro se podría realizar. Claro, insisto, ¿cómo quisiéramos llegar a todos? Pero no es que nos sobra dinero. Yo necesito hacer 900 escuelas del milenio. ¿Ya? Santiago es un compañero, eso es lo bueno de tener gente del mismo equipo, nos entendemos, tenemos la misma visión, tenemos confianza política. ¿Usted cree que yo le puedo delegar algo al prefecto de la SUAY? Jamás, que es una desconfianza total. Pero acá hay confianza absoluta con Santiago, conversaremos, pero no nos sobra, eso no es falta de voluntad. Lo que quiero transmitir es que no nos sobra, tenemos nuestras propias obligaciones y nos faltan recursos para cumplir nuestras propias obligaciones. Por ejemplo, las escuelas del milenio. Tenemos que hacer centenas de escuelas del milenio, son miles de millones de dólares y todavía hay gente en este país que por hacer politiquería dice excesivo gasto público, como que si los ecuatorianos ya tenemos satisfechas todas nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades de salud, de educación, etcétera. Señor presidente, otra de las necesidades también era la Chut Biblián. Justamente se ha terminado la Chut Biblián, sin embargo, en los últimos tiempos ha presentado fisuras. Conversábamos... Eso es normal, porque son carreteras de hormigón, entonces eso se va corrigiendo con el tiempo hasta que se estabilice el terreno. Pero eso es normal en carreteras de hormigón. Es como, incluso con asfalto, usted puede tener una falla geológica, se hunde una nueva carretera. O sea, por más que haga estudios, ¿qué son los estudios de terreno? De suelos, que se llama, que usted hace muestras de suelo para ver si es lodoso, cuánto tiene que compactar, etcétera, pero no puede hacer continuamente, pues no, sino que hace cada 200, 300, 500 metros, y puede haber por mala suerte un espacio en ese intervalo que sea otra clase de terreno y se hunde. Entonces eso se va corrigiendo, eso es normal en una carretera nueva. Damos paso de inmediato a nuestro compañero licenciado Rolando Sigüenza con su inquietud. Buenos días, señor presidente. Y continuando con el tema que ha graficado Alexandra, en el gabinete realizado en el Cantón Troncal hace algún tiempo, se habló del paso lateral para la ciudad de Cañar, obra necesaria de la ciudad de Cañar, obra necesaria pues para descongestionar el flujo de tráfico existente en el sector. ¿Cómo podemos avanzar en este propósito, señor presidente? Mire, nosotros planificamos las cosas. Si algo hemos ofrecido, nuestra palabra es sagrada, no queremos caer en la soberbia y decir que siempre cumplimos nuestras promesas. Hay motivos de fuerza mayor, por ejemplo, yo me acuerdo de la campaña del 2006,
ofrecimos la Salcedo-Tena, esa carretera. Cuando se hacen los estudios se ve que es imposible técnicamente, la pendiente es muy grande. Yo tuve que ir a Salcedo y decir, lamentablemente no vamos a poder cumplir esto, pero vamos a dar obras de compensación y hemos financiado el terminal terrestre, muchas vías que no nos correspondían, como compensación a esa promesa que no pudimos cumplir. Pero en general, nuestra palabra es sagrada. Si hay un compromiso, no sé si está el director de Obras Públicas, ¿ok? Bueno, se lo cumplirá. ¿Cómo te llamas, compañero? Gonzalo Joven. Gonzalo, joven, muy bien. Si técnicamente se necesita, se lo hará, pero, o sea, no improvisamos, yo no me quiero comprometer aquí en pantalla. Si es que ya hay un compromiso, se lo cumplirá, y si técnicamente se lo necesita, se lo hará. ¿Qué hay? ¿Tú conoces algo sobre el paso lateral a Cañar? Si quieres, acércate un poco más para la cámara. Vamos a hacer ahora los estudios de factibilidad para determinar la ruta necesaria. Es un paso que fue ofrecido y que es necesario. Sí, fue ofrecido. Fue ofrecido. Se lo vamos a cumplir, se va a hacer los estudios. Sí. Además que es necesario. Sí, ¿no? es necesario. De lo que recuerdo, pues estamos mejorando la carretera y ya pasa por el medio de Cañar. Sí. Pero aquí hay un problema. No es que se le apuntó la carretera a la mitad de Cañar. No, Cañar empezó a crecer al lado de la carretera. Y si no cambiamos, para eso es la ley de ordenamiento territorial, que ya le están haciendo la contra a los municipios, ciertos municipios, diciendo que le va a quitar autonomía municipal. Todos debemos tener ciertos controles. El gobierno central, el ejecutivo, tiene autonomía, pero tengo controles de superintendencia, tengo controles de Contraloría, tengo controles del Congreso, la Comisión de Fiscalización. Entonces, ¿para qué? Precisamente para que todos vivamos mejor, para que el municipio no permita asentamientos al lado del carretero y después de 3 años ese carretero es vía urbana, y hay que hacer otro bypass, y luego de 3 años otro bypass, y así nunca saldremos de la pobreza. Así desperdiciaremos recursos eternamente. Señor presidente, en la vía Azogues, Cojitambo, Delej, Ricaurte, Cuenca, no sé si usted tendría la oportunidad a lo mejor de hacer el recorrido al momento que ingresó acá a la ciudad de Delej por esta vía. Presenta hundimientos... No, vinimos por Ricaurte, por todo eso. ¿Ya? Sí. Existen hundimientos en gran parte ¿Cuál de esta vía vía. dijiste? Azogues, Cojitambo, ya. Delej, Ricaurte, Cuenca, damos la vuelta. Si vinimos por Ricaurte a Delej, sí. Ya, entonces, y esa vía está en mal estado. Ya, existen pero tramos son gobiernos locales, prefecturas, no donde hay hundimientos y se ha manifestado que se debe a las fallas geológicas, pero este inconveniente ya se presenta por muchos años atrás. Ricaurte de Delej no es nuestra. ¿Dónde está? Que no se me vaya Gonzalo, por favor. Gonzalo. Esa vía no es nuestra, es de la prefectura, de las prefecturas. Es de las prefecturas. Señor presidente, esa vía nació por la emergencia de la Josefina. El ministerio en aquel entonces la rehabilitó, se ha rehabilitado, pero todo el tiempo ha estado a cargo de las prefecturas. Porque las vías inclusive se reasfaltaron hace no mucho tiempo atrás, pero debido a estos hundimientos las hemos perdido prácticamente. Juan Carlos, esas vías no son del gobierno central, cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Y le insisto, no existe tal cosa como gobierno central multimillonario y gobiernos locales pobrecitos. Si hemos aumentado ingresos en el gobierno central, también ha aumentado ingresos en los gobiernos locales. Le insisto, algunas veces hasta molesta un poco, ¿no? Porque aquí tenemos un gran compañero, Santiago Correa, en la prefectura, pero allá en Azogues tenemos un demagogo, que por otro lado habla de bajar impuestos, etcétera, pero hay que darle construyendo, como dicen por nuestras tierras, ¿no? Sus carreteras. Entonces ahí sí, deme subsidio, deme haciendo, pero yo por otro lado, por la politiquería hay que bajar impuestos, gobierno controlador, gobierno metido. Ahí sí, ¿por qué no hablan de respetar las autonomías? Eso también pues, es autonomía de los gobiernos locales, que lo hagan ellos. Pero ahí sí, ahí no olvidemos la autonomía y venga a darme haciendo, señor gobierno. Entonces cada quien tiene que cumplir con sus competencias, pero por supuesto, en el caso de Cañar, donde tenemos un gran compañero, una persona seria, honesta, como Santiago Correa, nos sentaremos a conversar para ver en qué podemos ayudar. Gracias, señor presidente. Okay. Avanzamos, damos un poquito más de agilidad al asunto. Pasemos inmediatamente al tema de educación. Presidente, tenemos acá una de las obras emblemáticas del gobierno nacional y yo creo que a nivel nacional son las 4 universidades, estamos hablando de la UNAE. Pero una reflexión antes de decir, usted vaya a Tungurahua, las comparaciones son odiosas, pero algunas veces son necesarias. Y es la mejor vialidad rural, también la provincia más chica en extensión, la mejor vialidad rural del Ecuador. Todas las vías rurales son asfaltadas, señalizadas. ¿Por qué? Porque el prefecto, pese al costo político, puso una tasa especial para vialidad. ¿Por qué no hace eso, por ejemplo, el prefecto de la SUAY? Aquí Cañar ha mejorado mucho la vialidad, ¿no? Pero no, porque la demagogia. Pero por otro lado, sí venga a darme haciendo, señor gobierno, pero usted como si cobra impuestos, usted es un gobierno controlador, usted tiene demasiados impuestos, etc. Entonces hay una doble moral. Ya la gente debe conocer esto,
debe entender lo que son las competencias de cada nivel de gobierno y que tenemos instrumentos para generar nuestros propios ingresos, como lo hizo el prefecto de Tungurahua, una tasa especial para habilidad de Tungurahua. Ahí están los resultados, todo el mundo contento de Tungurahua, pero en un momento dado tuvo que enfrentar el costo político de poner una tasa especial. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos con el tema de educación, señor presidente. Le hablaba de una de las obras emblemáticas con una inversión de 439 millones aproximadamente en la UNAE, que es uno de ellos. Creemos que usted apunta al tema de... Eso va a ser bellísimo. Claro, entonces ahora el tema es, señor presidente, por ejemplo, el tema de las becas y también el tipo de, en este caso, profesiones que puede sacar cada uno de los estudiantes que llegue acá, porque el tema educativo ha sido una de las barreras por las que nuestro país no se ha superado. Sin embargo, este gobierno ha logrado pues entregar, como le decía una de las alumnas en Yachay, le decía, pues gracias señor presidente por esto, y creemos acá en la provincia del Cañar, ¿qué más se pretende lograr con UNAE, señor presidente? Bueno, primero la UNAE está en su primera etapa, ¿no? Lo que se ha hecho es lo que va a ser en el futuro la escuela experimental, para que hagan práctica los docentes. La universidad propiamente dicha todavía se está diseñando, yo he seguido muy de cerca los diseños, eso va a ser bellísimo, eso lo está haciendo una consultora española, y están admirados de la belleza del pasaje, el terreno es maravilloso, el río Burgay, al final las colinas, etcétera, ¿no? Entonces, se está haciendo una implementación muy bonita, van a ser edificios de estilo neoclásico que llama un poco a la noción, a la visión de academia, y eso va a ser un campus muy bello. Y el impacto va a ser histórico. Nosotros podemos hacer escuelas del milenio, laboratorios de computación, laboratorios de ciencia, pero la clave en la calidad de educación son los maestros, y donde más debilidad hemos tenido. Entre otras cosas, porque estaba tomado por los tirapiedras, por el MPD. Eran expertos en huelgas, quemar llantas, etcétera, y dar clases. Ejemplos al canto. Una Mary Zamora, ¿usted se le imagina dando clases a pobre señor? Un Jorge Escala, ¿usted se imagina dando clases? ¿Ustedes mandarían sus hijos a un curso de Jorge Escala o de Mary Zamora? Bueno, esos eran los niveles de maestros que teníamos. Entonces, la universidad va a romper con aquello. Van a ser pocos, o sea, necesitamos 130.000, 150.000 maestros. La UNAE podrá en su mejor momento graduar, ¿cuántos? 800.000 maestros por año. Pero serán maestros de muy buena calidad que servirán de tutores de otros maestros, maestros de maestros. Además, servirá para ciertas especialidades en las cuales hay falencia, por ejemplo, parvularias, ¿no? Entonces, enfatizaremos esas especialidades, educación especial, donde tenemos muchas necesidades. Compañero, su inquietud, por favor. Muchas gracias. Señor presidente, sobre el tema que estamos tratando, sin dejar de señalar que nos apena escuchar que una secretaria general en alguna universidad pues ha sido judicializada por entregar títulos de manera dolosa. Pero, ¿dónde fue eso? En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Administración. Pero más allá de eso, señor presidente, entregaba títulos falsos. Ajá. Imagínense a qué nivel hemos caído. Y a personas que ni siquiera frecuentaron ni llegaron a la universidad. Pero mi inquietud va, señor presidente, sobre los nuevos institutos superiores que están concebidos para entregar títulos de carreras cortas. ¿Cómo superar esa tendencia no consentida, por supuesto, de que estos entes tienden a desaparecer? Por el contrario, se los va a rescatar a todo un programa y la decisión política para fomentar la educación técnica, que en Ecuador y en general, le diría en América Latina, no ha tenido mucha atención, y en Estados Unidos, y nosotros seguimos mucho la tendencia norteamericana. Aquí más bien tenemos que mirar hacia Europa, donde la formación técnica es sumamente importante. El país que lidera esto a nivel mundial probablemente es Alemania, y un buen técnico en Alemania puede ganar más que un profesional. O sea, un electricista bien preparado puede ganar más que un ingeniero eléctrico en Alemania. Entonces tenemos que fomentar esto porque son carreras que se necesitan, generalmente son más cortas y no necesariamente son carreras que generan puestos de trabajo de bajos ingresos, sino que pueden ser altos ingresos los de estos tecnólogos. Y aquí en Azuay, en Cañar y en Azogues vamos a tener uno de los primeros institutos, porque hay institutos que hay que construir. Aquí vamos a utilizar la ex Universidad José Peralta, que es un edificio muy bonito. Ojalá la universidad hubiera tenido el mismo nivel que el edificio. Y ese va a ser un instituto tecnológico. Juan, ¿te acuerdas de qué va a ser exactamente?
si me averiguan la orientación del Instituto Tecnológico que va a funcionar en Azogues, pero ya está la infraestructura. Entonces este año muy probablemente empieza a funcionar. Va a ser uno de los 5 primeros institutos nuevos que estamos creando que van a empezar a funcionar aquí en Azogues. Señor presidente, ¿cuáles son los convenios que se han suscrito entre el Ministerio de Educación para poder fortalecer más aún la UNAE? Bueno, o sea, por lo menos tenemos 4 convenios con las mejores universidades de España, ¿no? La Universidad de Barcelona, que probablemente es la mejor de España, la Complutense, la Autónoma de Madrid, y la otra era otra de Madrid, no recuerdo el nombre exactamente. Entonces estamos haciendo muchos más convenios, nos está apoyando incluso convenios a nivel gubernamental, nos está apoyando Finlandia. Finlandia no es cualquier cosa, Finlandia es el mejor sistema educativo de Europa y probablemente del mundo, pero con algo adicional. Hace 20, 25 años era el peor sistema educativo de Europa. Entonces han tenido una revolución educativa tremendamente exitosa. Estamos aprendiendo de esa experiencia. La buena noticia es que si nos recomiendan 6 cosas, las 6 cosas las estamos haciendo. Y sin ponernos de acuerdo, pero lo que ellos nos dicen ya estamos implementando. Pero una de las cosas cruciales fue elevar el estatus de maestro. Era lo mismo que aquí. El que ya no entraba en ningún lado, bueno, que sea maestro, profesor, porque eran mal pagados, porque la formación era mal, etc. Cambiaron radicalmente eso. Ahora, ser maestro es un honor en Finlandia. De hecho, la selección es brutal. Aplican decenas de miles de postulantes y entran 500. Entonces, el mejor talento humano va a enseñar lo que se llama la profesión de profesiones con un buen sueldo, y ahí están los resultados. Ahora, el sistema educativo finlandés es el mejor de Europa y tal vez el mejor del mundo. Entonces también tenemos convenio con Finlandia. Gracias, señor presidente. Inmediatamente continuaríamos con... el Instituto Tecnológico, compañera, ¿a qué se va a dedicar aquí en Azogues? Porque hay institutos tecnológicos en agricultura, en metalmecánica, etc. En construcción, presidente. Construcción. Así es. Entonces, este año ya empieza a funcionar, ¿no? Así es. Porque tenemos ya la infraestructura. Gracias, señor presidente. Cambiamos de tema. Pasamos ahora a lo que es la seguridad social. Compañera, su inquietud. Construcción significa, supongo, compañera, los técnicos en albañilería, plomería, redes eléctricas, todo aquello que es una necesidad urgente. Que se hacen muchas cosas empíricamente, lo cual es hasta un riesgo para la seguridad de la familia, ¿no? Porque es el maestro albañil el que hace la casa sin estudios arquitectónicos, de ingeniería, etcétera, y son riesgos muy grandes aquellos. Así es, presidente. Seguridad social, compañera. Bueno, señor presidente, en este momento queremos transmitirle a usted una preocupación de nuestros amigos jubilados, en el sentido de que acá en la provincia del Cañar, en la ciudad de Azogues, en el sector de la playa, está un edificio en construcción, es el centro gerontológico. Hay un presupuesto que es financiado por en este caso por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el BIES, por $2.400.000. Este proyecto hasta el momento ha avanzado en un 70%, sin embargo, en varias ocasiones ha tenido que parar la construcción, y exclusivamente no es por el dinero, sino más bien es por problemas administrativos. ¿Qué es lo que le podemos decir a nuestros amigos jubilados para cuándo se terminaría esta edificación? Es autónomo, pero conozco el problema. Yo mismo visité el centro, estaba detenido, pero fue un problema más bien administrativo legal, que se habían hecho unos fideicomisos, que yo creo, y lo voy a tratar en el gabinete, en verdad los fideicomisos tenían algunos problemas legales, pero ya que estaban hechos, habría que ver el mal menor, tal vez que acaben su misión y luego deshacer los fideicomisos. Entonces se tomó la decisión de deshacerlos a mitad del camino, y eso paró la obra. Pero como usted bien ha dicho, la obra no ha tenido problemas presupuestarios, sino más bien administrativos y legales, pero ya están superados y tengo entendido que la obra continúa y muy pronto estará lista. Ahora, hay que tener mesura en las cosas, ¿no? Jóvenes, sobre todo los que me escuchan, saber tomar decisión. Si a mí me presentan un Mercedes-Benz, yo digo, qué bonito. Pero la segunda pregunta, ¿es necesario? Esa es la pregunta que siempre hay que hacer. Porque tal vez mientras yo tengo un Mercedes-Benz, los otros no tienen ni bicicleta. Entonces, hay que asignar de la mejor manera los recursos. Ese centro gerontológico es súper lujoso. Si ustedes lo ven, van a decir, qué bonito. O sea, sería alguien que esté loco para decir, no es bonito, es muy bonito. La pregunta, ¿era necesario tanto lujo, si cabe el término? Entonces hay que reflexionar al respecto. Esto lo hace el IES, no el gobierno. El IES es autónomo, pero todos colaboramos con el IES. El gobierno subsidia al IES. Entonces sí hay que tener un poco de mesura en las obras que se hacen y tener un modelo de gestión claro.
aquí un centro gerontológico, ¿es que podemos atender a todos los ancianos? No, va a ser una mínima parte. Entonces será mejor que lo hagan los municipios con apoyo del 10, fundaciones con apoyo del 10. Hay que buscar el mejor modelo de gestión y eso precisamente, como el director del 10 forma parte del gabinete, lo vamos a tratar en el gabinete el día de hoy. Gracias, presidente. Compañero don Rolando. Gracias. Asumiendo que puedo equivocarme, señor presidente, porque se trata precisamente del seguro social. Para el área 2 de la provincia del Cañar, que incluye cantones como Suscal, El Tambo y Cañar, en cierto momento uno de los exdirectores nacionales del IES ofreció un hospital del día para la ciudad de Cañar, igual que para otros 15 en el país que debieron ser financiados, me parece, por el gobierno coreano. Al momento en Cañar existe el terreno que fue donado y aceptado por el Seguro Social. Quisiéramos un comentario al respecto, señor. ¿Qué se refiere al señor Hidrobo? Al vocal del, sí, que es de Cañar. Yo creo que es una gran labor, cuidado, yo lo quiero mucho. Pero yo no sé por qué un vocal del directorio tiene que andar ofreciendo hospitales al día. Él también fue el que impulsó el centro gerontológico para su ciudad. Maravilloso. Esas cosas se tienen que hacer planificadamente, debe ser parte de un programa. Un centro gerontológico aquí, otro allá, 5 o 6 a nivel nacional, no tiene ningún impacto. No nos resuelve el problema de la tercera edad. Tenemos que hacer las cosas planificadamente y con impacto, con contundencia, consistentemente, con modelo de gestión, etc. Debemos superar ese modelo de que yo ofrezco aquí, ofrezco acá, etc. En principio, los hospitales del IES, ya sean del día, hospitales generales, están planificados y en coordinación con el Ministerio de Salud para evitar el otro problema, como en Ibarra, como en La Tacunga, que aquí ya teníamos el hospital del IES al frente del hospital del Ministerio de Salud y ambos estaban vacíos y era desperdicio de recursos sociales. Entonces todo eso está planificado y coordinado. Desconozco si está planificado un hospital del día en Cañar, no sé si esté... ¿Tú qué cargo tienes, compañero? Ministerio de Salud. Soy el representante precisamente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la provincia pero de todo Cañar. eso está planificado. Lo que sí, con todo cariño y todo respeto, yo quiero mucho al señor Hidrobo, creo que hizo una gran labor, pero no entiendo si su información es correcta, que un vocal del directorio del IES venga, ofrezca centros gerontológicos de salud. Yo creo que esa no es la labor de los vocales. Sí, señor presidente, efectivamente han habido los ofrecimientos del caso, pero como usted efectivamente lo señala, Pero aquello tiene que estar en correlación con el Ministerio Rector, en este caso con el Ministerio de Salud Pública. Que lo dice la Constitución, por si acaso. No, el IES autónomo es la plata de los jubilados. No, es plata del pueblo ecuatoriano, son recursos sociales y la Constitución ordena un solo sistema de salud y la rectoría la tiene el Ministerio de Salud. Para evitar esto, que tengamos un hospital del Seguro Social y al frente un hospital del Ministerio de Salud, ambos vacíos, y en otros cantones, otras provincias, no hay nada. Sí, señor presidente, efectivamente, digamos, existe la donación del terreno de parte del gobierno autónomo de Cañar, pero efectivamente, como señaló el presidente, tendremos que coordinar eso con el Ministerio de Salud. O sea, no está decidido eso, porque No está decidido. pero no está planificado en principio ahí. Sí. ¿Okay? Todo esto es una planificación. Estratégicamente se están ubicando los hospitales. Hay que utilizar de la mejor manera los recursos, sean del IES, del Ministerio de Salud, porque todos son recursos sociales de la sociedad ecuatoriana. Gracias, señor presidente. ¿Cree usted, señor presidente, que el Seguro Social Campesino, con las acciones que ha emprendido el gobierno, está fortalecido? Sí, por si acaso, acotando lo anterior, yo como presidente no hago eso. Yo no es que ofrezco el hospital aquí, el centro de salud acá, porque todo eso ya es una planificación. Ustedes pueden entrar a la página web del Ministerio de Salud y ver dónde van a estar los centros de salud y los hospitales del Ministerio de Salud. Y algo similar debe tener el Seguro Social, no sé si lo tenga, debería tenerlo. Y está coordinado aquello, como está coordinado con ISPOL, con ISFA. Supone que nos haga el Instituto de las Fuerzas Armadas un hospital militar en un cantón pequeño, no hay un gran cuartel militar. ¿Para qué vamos a hacer un hospital del Ministerio de Salud? Que vayan los ciudadanos también a ese hospital y sacarle el máximo provecho. ¿Okay? Mire, el Seguro Social Campesino es, la Constitución habla de la universalización del Seguro Social y obviamente el Seguro Social para nuestros campesinos. Pero aquí también hay mucha demagogia, precisamente en relación a lo que le he mencionado, estamos coordinando acciones. Entonces, ahorita tenemos centenas de dispensarios de Seguro Social Campesino, pero ¿qué son esos dispensarios? Una media agua donde va un médico 1 o 2 veces a la semana.
Es decir, casi no sirve. Estamos poniendo centros de salud espectaculares. Nosotros llamamos centros de salud, pero el centro de salud tipo es un hospital básico del Ministerio de Salud, pero donde ya va a estar ese centro de salud espectacular, con emergencia 24 horas, con ambulancia, etcétera, que también atienda pues, a los compañeros del Seguro Social Campesino. Ahí parte de la marcha del agua, era para defender los dispensarios del Seguro Social Campesino. Bueno, avísenme dónde quieren seguir con esos dispensarios y no hacemos los centros de salud espectaculares que está haciendo el Ministerio de Salud. Lo que no podemos tener es doble infraestructura. Eso que quede claro, eso es desperdicio social. Gracias, señor presidente. No sé si me explico, que no podemos tener el dispensario y al frente el centro de salud. Las dos cosas no podemos tener. Entonces que me avisen dónde quieren los centros de salud y sigan con sus dispensarios, atendiendo a la demagogia de los tirapiedras de siempre. Gracias, señor presidente. Pasaríamos a tocar inmediatamente el tema del turismo. Por Compañera. supuesto, señor presidente, usted es uno de los personajes que más recorre el Ecuador y desde luego conoce las maravillas que tiene nuestro país. Aquí en la provincia del Cañar tenemos uno de los proyectos grandes, también emblemáticos, que se quisiera construir. Y digo se quisiera por la razón de que existen los estudios. Sin embargo, los recursos también en ciertos casos está asignado. Hablo del complejo de aguas termales de la parroquia Huapán. Es un complejo histórico. ¿Por qué razón? Porque allí, bueno, primero le explotaron la caliza, el tema de contaminación. Segundo, también es aguas termales que tranquilamente atraen al turismo. Y sin embargo, hasta el momento no ha podido iniciar la construcción debido a los problemas que existen en este caso en la aprobación de los estudios, pero en este caso con el SECOP. Me parece que hay un compromiso, está el responsable de turismo para ayudar, pero nuevamente, eso no es competencia del gobierno central. La Constitución establece que el desarrollo productivo de la provincia es responsabilidad del gobierno provincial. Entre ellos, pues desarrollo turístico es parte del desarrollo productivo. Entonces, estas aguas termales son un atractivo turístico a nivel provincial. Eso es clara responsabilidad del Consejo Provincial. Pero me parece, no sé Juan si tú conoces más al respecto, o está la directora de turismo, que ahí sí teníamos un compromiso de apoyar. Hay $1 millón que el Ministerio de Turismo tendría que ayudar y $1 millón comprometido por el gobierno provincial. Si está comprometido, vamos a cumplir el compromiso. Sí. Si se están revisando los estudios, hay que hacerlo. Y si ha habido problemas porque ha habido falla en los estudios. Bueno, ese es el tema, o sea, del por qué se retarda tanto la revisión de los estudios. ¿Cuánto se ha retrasado? No sé. Si los estudios están mal hechos, el compañero prefecto está haciendo constar como parte inclusive de la ponencia del Consejo Provincial dentro del gabinete de hoy, precisamente este tema porque tiene una propuesta muy interesante con financiamiento, con modelos de gestión. ¿Pero quién va a presentar la propuesta? El Consejo Provincial, a través del compañero Santiago. No, lo queremos mucho, pero no nos ha pedido audiencia, no participa del gabinete. Tú sí participas después. Lo que pasa es que mañana, cuando ya trate el tema del gabinete provincial, es parte de la ponencia. Y ahora, Santiago es una persona muy seria, pero en todo esto hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo ofrecí ayudar para que el antiguo aeropuerto de Tena se haga un parque. No nos corresponde, los parques son labores municipales. Para ayudar a los municipios, hagamos un parque. Pero se comete el error, haga los estudios del municipio. Nos pusieron hasta planetario. O sea, poco faltaba para que haya un submarino y todas esas cosas, ¿no? Entonces son cosas, lo mismo nos hicieron en el aeropuerto en Puerto Viejo, el proyecto costaba $200 millones. Quieren mover hasta las piscinas estas, ¿cómo se llaman? Las piscinas donde las aguas servidas, el tratamiento de aguas servidas, de oxigenación, ¿ya? Entonces, sí, algunas veces, no es el caso de Santiago, no es el caso de Cañar, pero cuando tratamos de ayudar en competencias que no nos corresponden, como que si el gobierno tiene plata y sácale el máximo posible. Entendamos, vivimos en un país que es de todo. El dólar que viene a Cañar no va a Manabí, no va a Zamora Chinchipe y viceversa. Entonces debemos ser muy cuidadosos con los recursos que no son de Cañar, no son de Zamora, no son de Manabí, son del pueblo ecuatoriano y hay necesidades por doquier. Gracias, señor presidente. Compañero Rolando. Gracias también. Señor presidente, la UNESCO acaba de declarar al Capañán como patrimonio de la humanidad. Sin pecar de exageración, a la provincia del Cañar, o en la provincia del Cañar, posee el tramo mejor conservado del país. ¿Cómo apoyar para sustentar este importante título, esta importante designación? Mira, mi ministro tiene un problema, porque
como bien decía Alexandra, no como solamente como presidente, es muy joven, yo he sido enamorado de mi país y lo conozco prácticamente en su totalidad. Y no solo que conozca el Capañán, lo he recorrido, y casi me muero también el Capañán, porque decían, el paseo con mi hija fue con una amiga, y el paseo pasaba por 5.000 metros de altura, hasta nos nevó. ¿Cómo se llama el pico este? Antes de bajar a la laguna de Colibrilla, entre Achupallas y Colibrilla. Tres Cruces. El Tres Cruces, puede ser. Hasta nos nevó, eso era alta montaña, y no estábamos preparados para eso. Entonces, pero en gran parte, o sea, usted dice, donde mejor conservado está Cañar, se refiere a Ingapirca, y eso lo estamos protegiendo. Pero ahí prácticamente el Capañán en Ecuador no existe, está borrado. No está. ¿Dónde está? ¿Usted me puede decir dónde está el tramo? En el sector Tres Cruces hasta... yo he recorrido eso, no hay nada ahí. Hasta ¿qué es lo que hay ahí? Tambo, creo que unos pocos kilómetros. Pero, en la parte alta. ¿Dónde está el Capañán? Chacapata. ¿Cómo se verifica el Capañán? ¿Hay un camino de piedra? ¿Qué cosa hay? Sí, sí, hay los testigos físicos que son... Yo no los vi, yo lo he recorrido a pie. Pero en todo caso, en lo que se puede rescatar, se lo rescatará. Pero a mí me gusta ser muy objetivo y realista. O sea, en Ecuador prácticamente desapareció el Capañán. Pero donde se puede rescatar, se lo rescatará. Ahora, cuidado, parte del Capañán era Ingapirca, y eso sí está. ¿No? Y lo vamos a proteger muchísimo. Gracias, señor presidente. Desearíamos conocer, señor presidente, qué tareas se viene realizando para fortalecer el turismo comunitario. Le insisto, eso es labor también de los gobiernos provinciales. Lean la Constitución. Sin embargo, obviamente estamos dispuestos a dar todo el apoyo y apoyamos muchísimo el turismo comunitario con la economía popular y solidaria. Hay muchos proyectos, sobre todo en Amazonía, que se están desarrollando. Ojalá se puedan desarrollar muchos proyectos de turismo comunitario en Cañar. Entonces, turismo comunitario es importante. Cuidado confundir creyendo que es todo, porque hay gente que es fundamentalista. Entonces, todos quieren que sea turismo comunitario. Felizmente, el desarrollo del turismo en Ecuador ha sido tan bajo hasta antes de nuestro gobierno que hay espacio para todo. Hay muchos lugares donde se puede hacer turismo comunitario y hay muchos lugares donde se puede hacer turismo moderno. Esos grandes resorts que a mí no me gustan, yo nunca iría a esos resorts, pero si dan puestos de trabajo, si pagan impuestos, bienvenido. Y hay lugar para eso, por ejemplo en la ruta del Espóndiles. Gracias. Y también hay lugar para el turismo comunitario, que estamos desarrollando en la Amazonía, pero también en algunos lugares en la costa ecuatoriana, en la sierra, etc. Gracias, señor presidente. Pasaríamos de inmediato a tocar el tema muy importante como lo es de la migración. Bueno, desde luego, señor presidente, y hablando de turismo, antes de pasar esa preguntita, mañana, el día domingo, señor presidente, acá en la provincia del Cañar, en Azogues, vamos a tener la semifinal del Mundial del Hornado. Así es que, señor presidente, esa iniciativa yo creo que ha tenido cabida dentro de la provincia del Cañar y bueno, en agosto la final del campeonato mundial. Allá va a estar usted. Sí, allá va a estar. Miembro del jurado. Ya. Pero hay, así que trátenme bonito y denme un buen hornado. Ya. ¿Qué parte del chancho le gusta de pronto? La cascarita, ¿no? Obviamente. Ya. El cuerito, es riquísimo. ¿Con ensalada o sin ensalada? No, yo prefiero así solo. Así solo. Sí. Señor presidente, continuamos. A propósito, hay una inversión importante también, otra de las obras emblemáticas que está dentro de la provincia del Cañar, es justamente se construyó este edificio que hoy es del Viceministerio de Movilidad Humana en el sector de la playa también, que está muy cerquita del centro gerontológico, con un presupuesto de $5 millones. Costó más, creo. Revisen cuánto costó finalmente. Cerca de $5 millones. No, ese fue el presupuesto original. Sí. 6,5 millones. 6 millones y medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señor presidente? En este caso, bueno, no la ex Senami, que realmente ahora ahora es el Viceministerio de Movilidad Humana. Entonces, ahora, la pregunta, señor presidente, a sabiendas que la provincia del Cañar es una de las provincias que tiene mayor migración, justamente eso, la Senami funciona el viceministerio funciona en Cuenca. Todo el personal estarán acá presentes para atender justamente, a veces por el problema de las distancias y ese tipo de situaciones, qué es lo que va a pasar con los funcionarios y a propósito que eso va a ser también un lugar donde van a funcionar más instituciones públicas. Esa es la idea. O sea, Senami, en un mejor diseño institucional, pasó como viceministerio de movilidad, es decir, mayor rango. Y la sede de ese viceministerio, como tenemos el viceministerio de Minas en Zamora, provincia minera, la sede de ese ministerio será en la provincia que mayor impacto tuvo de la migración, que es Cañar. Entonces, la idea es que venga el viceministerio. Todo su personal, por supuesto, se necesita cierto personal en Cuenca, en Quito, pero el núcleo, o sea, el centro
de la base del viceministerio va a estar aquí en Azogues y para eso se construyó ese edificio. Que dicho sea de paso, somos los más duros críticos de nosotros mismos. Hace un momento critiqué un poco la opulencia del centro gerontológico, que es del IES, es autónomo. O sea, no es responsabilidad directa mía, pero es dinero de todos los ecuatorianos, afiliados, lo que sea, pero del pueblo ecuatoriano. Entonces, le insisto, o sea, una cosa es que diga, qué bonito es el Mercedes-Benz, otra cosa es que diga, se necesita un Mercedes-Benz, ¿no? Y tenemos que ser muy austeros, hacer lo que se necesita. En la CENAMI se dio todo el apoyo para construir la sede en Azogues y me hicieron pues una obra de opulencia. 9.000 metros cuadrados creo que tiene la CENAMI, ¿no? ¿Y para cuántos funcionarios? Para 300, que ya eran bastantes. La sede de toda la administración. Lo que antes no existía, ahora son 300 funcionarios y no puede haber menos. Son los sueños de grandeza, los delirios de grandeza, los sueños faraónicos. Pero incluso con esos 300 funcionarios, un edificio de 9.000 metros cuadrados significa 30 metros cuadrados por funcionario, cuando el estándar es un 10 metros cuadrados aproximadamente para funcionar. El triple. ¿Por qué? Como el gobierno tiene decisión política de apoyar la migración, nos dio a hacer la sede, hagamos una sede que ni Qatar ni Kuwait la va a hacer. Hay que cambiar esa mentalidad, por Dios. Hay que cuidar hasta el último centavo. Hay que hacer lo que se necesita. Y tanto se exageró en ese edificio, y esto hay que decirlo y hay que asumir responsabilidad, que ahora no solo va a servir para el Viceministerio de Movilidad Humana, sino que va a ser un centro de atención ciudadana con las diferentes dependencias que teníamos en Azogues. Felizmente, pues, había muchas dependencias que alquilaban, dame ejemplo, por ejemplo, SRI, qué sé yo, no, ¿ya? Que alquilaban locales y todos van a pasar a ese edificio en el concepto que llamamos centro de atención ciudadana. Es decir, si había centros comerciales para la boutique y el negocio, ¿por qué no tener esas infraestructuras bajo techo, escaleras eléctricas, ascensores, climatizadas, pero para servicios públicos? El SRI, el Banco de Fomento, ese es el centro de atención ciudadana. Entonces, ¿va a ir cuántas instituciones van a ir, Juan? Prácticamente todas, señor ¿Pero presidente. cuántas en total? 16, 18. En lo que antes era solo para la CENAMI, así se exageró. Que aprendamos de los errores. Esto es parte del proceso de desarrollo. Estos despilfarros no pueden existir. Felizmente no se va a despilfarrar. Pero si hubiera servido solo para CENAMI, eso era un despilfarro total y una peluconería total. No hay derecho a que nos hagan eso. Al menos lo vamos a utilizar y priorizar con la administración. Es espectacular, tiene como tres pisos subterráneos. O sea, es inmenso. Solo para CENAMI, no es una locura. No es que la sede de CENAMI, sí, hay que hacer lo que se necesita. Incluso ya me parece exagerado, creo que lo planificaron para 300 funcionarios, creo que es exagerado el número de funcionarios. Pero incluso con 300 funcionarios, el edificio, 9.000 metros cuadrados, 30 metros cuadrados por funcionario. O sea, una pista de baile para cada funcionario. Gracias, señor ¿Qué te presidente. 30 metros cuadrados esto? Un poquito menos que 30 metros cuadrados por funcionario. Sí, puede ser. Y señor presidente, para su conocimiento, quisiera indicarle que hace aproximadamente 40 años, precisamente la ciudad de Dele fue la pionera en la migración, especialmente a Estados Unidos. Dele ha sido uno de los cantones más golpeados para la migración. De hecho, estaba viendo estadísticas, creo que la población ahorita es 59%, mujeres 43%, 57% mujeres, 43% varones, o sea, una diferencia de 14 puntos, porque la migración sobre todo ha sido los varones. Sí, señor presidente. Compañero. Señor presidente, efectivamente la provincia del Cañar es una de las más azotadas por este fenómeno migracional y las consecuencias se notan, son visibles. Y ahora estamos sufriendo esas consecuencias y la gente, ese es uno de los problemas del Ecuador, no relaciona causa con efecto, ¿no? ¿Sucedió esto? Bueno, ¿sucedió? No, algo lo causó. Entonces, por ejemplo, el problema de pandillas, el problema de microtráfico en los colegios, son los frutos de esa generación de jóvenes que se nos criaron y se nos están criando sin sus padres y con mucho dinero, pero sin control de sus padres. Entonces, el impacto se destrozó familias, empezaron fenómenos que no se conocían antes en el país, como suicidio infantil. Empezaron a suicidarse niños de 12, 13 años, pero como no eran nombres ribombantes, eran nombres indígenas, etcétera, no eran ni noticias en los periódicos. Pero el daño que causó la migración todavía lo está pagando la sociedad ecuatoriana y lo pagará durante mucho tiempo. Ojalá algún día podamos superar el trauma que significó esa migración. Y prohibido olvidar quiénes originaron esa gran migración. Hubo migración antes, en Dele hace 40 años, usted lo ha mencionado, pero la inmensa migración empezó a partir de la crisis bancaria del 99.
Sí, sintonizó bien, señor presidente, hacia dónde íbamos, porque los casos específicos como de Freddy Pomavilla, logró salvarse de la matanza de Tamaulipas, de la niña del Tambo, que no digo su nombre por obvias razones, que son solo casos puntuales, pero en lo general lo que usted ha enfocado, la profunda situación de la generación actual que ya está viviendo las consecuencias migratorias. Insisto, o sea, pasarán años, décadas tal vez para superar esos traumas porque ya no se puede revertir las causas y estamos sufriendo los efectos. Niños que se criaron sin sus padres y recibían dinero de sus padres, sin control, y se cayeron a muchas cosas, ¿no? A muchas cosas no siempre positivas. Esa destrucción familiar, destrucción del núcleo familiar. Niños que se criaron con el tío, con el hermano mayor, que muchas veces era menor de edad, el hermano mayor, de 16, 17 años, y cuidaba a sus hermanitos de 12, 12 años. Y bueno, ese trauma, o sea, lo estamos sufriendo el día de hoy y ya es irreversible, porque las causas fueron hace 10, 15 años. Sin embargo, tenemos que evitar en el futuro tener programas para atender a estos chicos fruto de la migración. Eso significa trabajo juvenil, programas contra las pandillas, encauzar esas energías juveniles que tienen las pandillas, las cosas buenas, hacerles entender que el chico que se mete en esas pandillas, el enemigo es la otra pandilla y se dan de golpe para enfocar sus energías, no es el más listo, es el más tonto, porque esas energías juveniles se necesitan tanto para superar la pobreza, tanto por hacer en el país, que se dedican a pandillas, a los gringuitos que ya tienen la panza bien llena y no tienen a qué dedicar su vida, ¿no? Y se dan tiros a los 14 años en la crisis de adolescencia y a los 50 años en la crisis de edad adulta. Pero nosotros teniendo tanto por hacer, los chicos que se dedican a la pandilla, a la violencia, no son los más listos, son los más tontos, porque esas energías pueden servir tanto para su familia, su barrio, su comunidad, su cantón, su provincia. Gracias. Continuando con este tema, señor presidente, precisamente sobre la migración, se han realizado ya algunos programas de retorno en el caso específico de maestros para que se reintegren al magisterio ecuatoriano. ¿Se tiene a lo mejor planificado en otras ramas, en otras profesiones? Sí, hay todo un programa y hay médicos también estamos repatriando, hay listas de necesidades en el Ministerio de Relaciones Laborales, pero sí hay programas específicos también. Acaba de regresar nuestro ministro de Educación de España, porque también un poco de indolencia, ¿no? Se hizo un llamado para llenar 30.000 nombramientos, 30.000 de maestros, y se hizo en el exterior el llamado. Se nos inscribieron como 800 hermanos migrantes, pero solo pasaron 8 el examen. Entonces, es claro que nuestros migrantes, no solo por el sufrimiento, ¿no?, sino por lo que han aportado al país, la gratitud que debe tener. Después de la crisis bancaria, a este país lo mantuvieron los migrantes. Las remesas de migrantes superaron el promedio de las exportaciones petroleras de los 90. Esto era un desastre. A los 2 años de la crisis, ya los banqueros rompían récord nuevamente en inversiones, en utilidades, y mandaban esa plata afuera. Así era su falta de fe en el país. Mientras que los migrantes, con el sudor de su frente, ganaban su dólar en Nueva York, su euro en Génova, en Valencia, en Murcia, y lo mandaban al país. Y eso es lo que sostuvo la economía. Sin la remesa de migrantes, seguiríamos en crisis. O sea, esos fueron los dólares que sirvieron para sacar adelante el país, para mantener el consumo. Con consumo hay producción, con producción hay impuestos, se puede hacer cierta obra pública, hay puestos de trabajo. Los migrantes, los pobres, a los que el país les negó un futuro, las víctimas del atraco bancario, fueron los que no se olvidaron de su país y rescataron la economía nacional. Jamás debemos olvidar eso. Entonces, incluso por esa gratitud, se dio tener programas específicos para nuestros migrantes, pero no, que pasen el examen como cualquier otro. Y de 800 pasaron 8. Entonces, podemos cometer errores. Lo que sí, una de nuestras escasas virtudes es que aprendemos los errores. Esta vez fue el propio ministro de Educación para organizar toda la capacitación y prepararlo. Tienen que pasar examen. Todo el mundo tiene que pasar examen. Nadie se le va a regalar el nombramiento de maestro. Por eso lo va a capacitar para que tengan mejores condiciones para pasar esos exámenes. Entonces, eso se está implementando en España. Gracias, señor presidente. Okay. Pasaríamos de inmediato a tocar el tema del Código Monetario. Compañera Alexandra. Por supuesto, señor presidente, el Código Monetario que fue enviado el 25 de junio por usted, con el carácter de urgente en materia económica, la Asamblea Nacional, contempla en parte la protección de los usuarios de los servicios financieros, de valores y de seguros.
¿Cuánto hay detrás, señor presidente, de que, por ejemplo, el tema de las divisas? Usted sabe que estamos en la provincia del Cañar y es una provincia que tiene altamente migración y el tema del ingreso y salida de divisas. Acá más ingresas. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás del tema de las divisas? ¿Es cierto que de pronto se controlaría? ¿Qué es lo que pasaría con el tema de divisas? ¿Dónde leí yo eso, Alexandra? ¿Dónde está? Dígame en el código, porque yo también he leído por ahí notas, ¿no?, de la prensa corrupta para engañar a la gente, para defender a los banqueros, que el Banco Central va a incautar todas las divisas, las remesas. ¿Dónde dice eso en el código? Es mentira, no dice eso. Es una de las tantas mentiras que se imponen para tratar de hacer daño al código y al gobierno y para defender los intereses de los banqueros. No crean en eso. Lo que creo que dice el código es que hay que mandar información sobre las divisas recibidas por tal banco, etcétera, por lo lógico, para evitar lavado de dinero, transferencias ilegales, saber cuántas divisas cuenta la economía, lo obvio, información. Pero jamás se ha hablado que el Banco Central va a coordinar las divisas. Es una de las grandes mentiras que están posicionando ciertos grupos para boicotear el código, porque con el código finalmente superamos, ya que hemos hablado de migración y de la crisis del 99, todavía tenemos las leyes que causaron la crisis del 99. El código las está eliminando, está unificando más de 20 leyes dispersas y por fin, algo que tiene que hacer el planeta entero, pone a la banca en función de la sociedad y no como hasta ahora, todavía en nuestro gobierno, la sociedad en función de la banca. Entonces quieren boicotear eso. Se le acabó la fiesta a los banqueros y por eso hasta mienten. Gracias, señor presidente. Reiteramos en indicarles a ustedes, amigos televidentes y oyentes, que este conversatorio está siendo transmitido por 182 emisoras en 6 provincias del país, al igual que a través de 42 canales de televisión en 6 provincias del país. Continuamos con usted, compañero, la inquietud sobre el Código Monetario. Bueno, muchas gracias. Asumiendo de que mientras no se defina el Código Monetario, estamos hablando todavía en posibilidades. Con este instrumento se busca repatriar los capitales que se encuentran en los paraísos fiscales, señor presidente. Y si es que es así, ¿cómo direccionar estos dineros a los sectores pobres del país? Bueno, sí se pone sanciones, restricciones para que manden la plata a paraísos fiscales y hay cosas que se están aplicando. Por ejemplo, el coeficiente de liquidez doméstica. Le insisto, antes los bancos, claro, nadie va a decir no creo en mi país, no me interesa mi país, entonces mando la plata afuera porque no tengo la fe en Ecuador. Van a decir prudencia, técnica, estamos preocupados de los dineros de los depositantes, pura mentira. Entonces nos mandaban toda la plata afuera, fíjese, mientras los migrantes, los pocos dólares, los pocos euros ganados con mucho esfuerzo, los mandaban a su país, los banqueros nos sacaban una cantidad similar fuera del país, en nombre de falsas prudencias. Entonces eso había que controlar. Entonces estamos controlando, eso no es del código, ya lo estamos controlando, así como también que no haya inversiones en paraísos fiscales, etcétera. Hay una serie de medidas tributarias, controles, para que no nos engañen por medio de estos paraísos fiscales. Gracias, señor presidente. Pero eso ya estaba implementándose antes de la ley. Señor presidente, se escucha ya una campaña a nivel del país sobre el manejo que se va a dar del dinero de los más pobres del país, sobre precisamente sobre el tema del Código Monetario. Se habla ya de que se va a manejar el dinero, que se va a lo mejor incautar. Pero el tiene que decirlo, si le crea al presidente cuando hemos hecho algo que no sea para el bien común, o si le crea a los banqueros que nos quebraron. Tiene que decidir. Y a sus medios de comunicación, porque, por si acaso, ya no puede haber propiedad directa, como antes sí había. Cuando yo llegué al gobierno, si había 6, 7 canales nacionales, por lo menos 5 eran de la banca. TC, Gamavisión, de los Isaías, Ceneplus, de los Isaías, Telerama, del Banco de la SOAI o del Austro, ¿cuál es? ¿Ya? El Teleamazonas, vinculado con el Banco de Pichincha. Entonces, ¿usted se imagina si quería tener una medida de regulación bancaria? Tenía una campaña monstruosa para destrozarle la medida. ¿Por qué? Porque los canales de televisión pertenecían a los banqueros, eran sus instrumentos de dominio, de controlar a la sociedad. Eso ya no es posible, pero indirectamente tienen influencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los principales auspiciantes? Entonces le dice a un periódico, si usted no defiende esto, no le pauto, pues, no le pongo publicidad al canal de televisión. Tienen que estar muy atentos, compañeros. Ustedes tienen que decir a quién le creen, si a los banqueros y sus instrumentos, los medios de comunicación mercantilistas, o al gobierno nacional, que siempre hemos actuado en función común, del bien común, lo hemos demostrado. Entonces ahora
quiere decir que nosotros vamos a obligar, primero ellos son las Madres Teresa de Calcuta y los héroes, ¿no?, que cuidan el dinero del público. ¿Por qué no hicieron eso en el 99? Y con ese dinero que se hacían eran palacetes, se prestaban ellos mismos, mandaban la plata afuera y quebraron la economía nacional, y para salvarlo congelaron los dineros privados de los ciudadanos. Y ahora se dice que son los que los cuidan. Prohibido olvidar al pueblo ecuatoriano. Sepamos claramente quién es quién en este país. Segunda mentira, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que dice el código? El código prácticamente no añade nada. Lo que pone una serie de medidas de seguridad, establece que seguros debe ir a la superintendencia de compañías, normas más estrictas para seguros, que hay una proliferación terrible de empresas de seguros, pero lo que pone normas más estrictas para que no se repita la crisis del 99, por ejemplo, hablan de una junta todopoderosa. La junta reguladora lo que está es consolidando lo que ya existe, porque existe Comité de Economía Popular y Solidaria, existe Junta Bancaria, existe Director del Banco Central, existe Junta del Fondo de Liquidez, todo eso se está consolidando en una sola junta. Y lo único que se le está dando de atribución adicional es un poderoso instrumento macroeconómico, utilizado con muchísimo éxito en varios países de América Latina, de Europa, etcétera, que son porcentajes, en caso necesario, de crédito a ciertos sectores. Por ejemplo, si nos está prestando para importar Mercedes-Benz, entendamos a la sociedad como un todo. Es plata de ustedes, del migrante, del campesino que me está escuchando, del trabajador, que está financiando el pelucón que trae un Mercedes del exterior y que nos puede hacer colapsar la balanza comercial. Y mientras tanto, no hay plata para vivienda, crédito hipotecario. No hay plata para agricultor, para industrial. ¿Usted cree que eso es sano, socialmente hablando? Entonces sí da la ley instrumentos para decir, usted me tiene que dedicar crédito al sector hipotecario. Usted me tiene que dedicar crédito a la agricultura. Eso es lo que están distorsionando y están tratando de hacer creer que nosotros vamos a obligar desde el gobierno, de la Junta Reguladora, a que le presten a Alexandra, a que le presten a Rolando, a que le presten a Juan Carlos. Eso es mentira. Jamás se puede hacer eso. Lo que sí nos da la capacidad de decir, señores, no dediquen, no desperdicien la plata del pueblo ecuatoriano, que como ustedes bien dicen, no es suya, es de los ciudadanos, del migrante, del agricultor, del obrero, del trabajador de Guapán, en Mercedes importados que le hace daño a la sociedad ecuatoriana, y destínenlo a esa agricultura, a esa industria, a que la gente pueda comprarse una casita con crédito hipotecario. Eso es lo que busca la ley, y nos están engañando, no se dejen engañar. No sería la primera vez, señor presidente. Perdóname. No sería la primera vez. Lo mismo sucedió con Pero acuérdense la ley de comunicación. Dijeron que iban a cerrar los medios de comunicación, que se había acabado la libertad de prensa. ¿Y ahora cuáles son las grandes quejas? Uy, me obligaron a rectificar la mentira que dije. ¡Qué bueno! Si lo honraron es ahora, lo raro era antes, cuando no rectificaban nada. Y Diario Hoy quebró por la ley de comunicación. ¡Mentira! Y mire cómo la prensa no dice nada. Diario Hoy tiene pérdidas hace 14 años. Y ahora viene, cuando fueron insostenibles esas pérdidas, ahora viene con el cuento de que persecución del gobierno y quebraron por la ley de comunicación. Es una grosera mentira. Ah, no, es que nos comunicó la superintendencia de compañías que si no remediamos las pérdidas en 30 días íbamos a ser disueltos. Eso es la ley. Se le comunicó a más de 5.000 empresas porque ya han roto todas las normas técnicas que permite la ley. Entonces, ¿qué? Cuando les conviene son negocios privados y cuando no están por encima de la ley. Ya basta esa doble moral. Ya, señor presidente, muchas gracias. Pasaríamos de inmediato a tocar el tema de las enmiendas constitucionales, un tema también de actualidad. Bastante. Desde luego, señor presidente, pero usted acaba de hablar de los medios de comunicación y le quiero preguntar, antes de pasar a ese tema, ¿cómo le vio el 7-1 de Brasil? Terrible. Yo veía eso y no lo podía creer. Uno decía, estoy soñando. Impresionante. Y se salvó de que le metan 10-0. Claro. Ahora, con todo respeto a Brasil, yo desde que vi el primer partido y lo dije, después de una entrevista que tuve, o sea, Brasil no mostró nada. Croacia le pudo haber ganado el partido. Empató por una genialidad de Neymar, iba perdido 1-0, por culpa de la defensa, mal parada, lo peor que tenía Brasil era su defensa. Y después un penal muy dudoso, empezó a ganar 2-1, pero eso cambia todo el partido. Cuando usted está abajo en el marcador, tiene que atacar, descuida la retaguardia y le metieron el 3-1. Pero el marcador no reflejaba la realidad del partido. A lo sumo eso debió ser un empate, si es que no ganaba Croacia. Yo lo dije, no grandes deficiencias y un equipo bueno, con un buen entrenador, estratégico, táctico, como Löw en Alemania, supo ver esos puntos débiles y le sacaron el aire a Brasil. Y un Brasil debilitado porque faltaba a Thiago Silva, capitán, y para mí el mejor defensa del mundo, ¿no? En la defensa, y le faltaba pues su motor en el medio campo, motor de juego, Neymar. Pero ahí también, con todo respeto al profesor Scolari, un poquito falla en el planteamiento porque
si me faltaba Neymar, si ya tenía problemas en la defensa, tenía que jugar un poco más la defensiva. Brasil se abrió mucho, Alemania eso lo esperaba porque sabían que iba a buscar el partido a Brasil y le explotó muy bien todas las debilidades y además le salió toda Alemania y a Brasil no le salió nada, ¿no? Y le metieron un 7-1 que pudo ser un 10-0. Lo veía en la entrevista que usted mantenía con Diego Armando Maradona. Ahí decían sus palabras que prime el juego bonito, el juego bonito. ¿Ha visto eso dentro de este campeonato del mundo? A nivel futbolístico, cuando ha habido muchos goles, yo creo que ha habido mundiales con mejor nivel de juego, ¿no? Para mí uno inolvidable fue el 86 con los partidazos que hubo y Diego Armando Maradona, un tipo extraterrestre fuera de serie. Pero bueno, ha habido muchos goles. Yo sí estoy de acuerdo que ha sido el mundial de los arqueros, ha habido extraordinarios guardametas, pero no ha sido para mí de los mundiales con mejor nivel de fútbol. ¿Lo extraña al Pelusa? Maradona, para mí Maradona es un extraterrestre, ¿no? Bueno, en el 86 Argentina tenía equipo, Burruchaga, etcétera, ¿no? Y ganaron el campeonato, pero el motor era Maradona. En el 90 no tenía equipo, era Maradona y 10 más. Y si no le pitan un penal inexistente a Alemania, acaban empatados y por penal le podía ser campeón mundial a Argentina. Y no era Argentina, era Maradona. ¿Y qué tendremos este domingo, 24 años después, señor presidente Argentina? Yo creo que Argentina le puede ganar a Alemania, no sobreestimemos a Alemania. Mire, Alemania empató angustiosamente con Ghana, ¿ya? Pero la metió 7-1 a Brasil, porque fue un desastre Brasil. O sea, un partido bien planteado. Claro, también le salió todo a Alemania. No hubo, creo, disparo que no sea gol. Me acuerdo del último gol de volea, ¿no? O sea, entró por donde había telaraña. O sea, le salió todo a Alemania. Pero yo no creo que sea un equipo, es un gran equipo, pero no es un equipo invencible. Un gran, tácticamente muy disciplinado, pero yo creo que en el fútbol las genialidades individuales pueden destrozar cualquier táctica de equipo, ¿no? Y por ejemplo una genialidad como Messi, Argentina tiene grandes jugadores, Messi, ojalá se recupere Di María, Mascherano, que se mandó un partidazo ayer o anteayer. Entonces yo creo que Argentina tiene, y Argentina ha ido de menos a más. Yo no había visto jugar los primeros partidos a Argentina, pero me decían que no había jugado bien, pero los partidos, le he visto los 3 últimos, ¿no? Contra Suiza, Bélgica y contra Holanda mereció ganar en tiempo reglamentario y ha ido de menos a más y yo creo que tiene las capacidades para vencer a Alemania. ¿Dónde va a estar su corazón emelexista este domingo en la final del Mundial? Pero por supuesto con la patria grande, pues con Argentina, sin lugar a dudas. Además que quiero muchísimo a Argentina y tengo grandes amigos argentinos, que me escribo por email con ellos hablando sobre el partido. Yo estudié en Corona Champagne, había muchos argentinos, vivía en un barrio donde vivían los argentinos, entonces tengo muchísimos amigos en Argentina. Bueno, señor presidente, continuamos con el siguiente tema que tenemos, las enmiendas constitucionales en función del tiempo que nos han brindado nuestros señores monitores que estamos pendientes. Y gracias por su tiempo. Desde luego el hecho de estar acá en la provincia de Cañar, para todos, creemos que de toda la gente del Austro, está feliz de verle acá, justamente constatando, viendo qué es lo que está pasando en las obras dentro de la provincia. Y un poco también vamos al tema medios de comunicación, ahora sí. Una de las enmiendas se trata del tema de la comunicación como servicio público. Dentro de la ley de comunicación ya está como derecho público. Señor presidente, ¿por qué ahora tenerle como servicio público? Primero ya está en la ley. Segundo, los periodistas honestos reconocen que es un servicio público. Ve una entrevista de Calá, de CNN, la comunicación un servicio público. ¿Qué es lo que temen estos tipos? Que como servicio público no pueda regular de mejor manera el Estado. ¿Pero por qué el concepto de servicio público? ¿Qué es servicio público? Es algo vital para una sociedad. La banca es servicio público también. Si quiebra una empresa, una tienda de corbatas, no pasa nada. Si quiebra un banco, puede colapsar toda la economía. Si hay mala comunicación, el ejemplo que da siempre el secretario de Administración, hay un virus mortal. Mire lo que pasó en los años 40 en Quito. Esta novela de la invasión extraterrestre, ¿no? Que la locutaban por radio, la creyeron los ciudadanos y hubo hasta muertos, pánico, suicidio, porque creían que en verdad había una invasión extraterrestre. Eso es lo que puede causar la mala comunicación, puede hacer colapsar a una sociedad. En consecuencia, debe ser un servicio público, garantizado por el Estado y regulado por la sociedad, como ya lo estamos haciendo. Ya lo dice en la ley, lo que se va a poner es a nivel constitucional. ¿Eso no va a ser, por ejemplo, señor presidente, pronto servicio público, medios públicos? Pero le estoy dando el ejemplo de la banca. La banca, la Constitución ya dice que el sistema financiero es un servicio público. ¿Es que todos los bancos son estatales? No, por supuesto que hay bancos privados. Pero no es como vender corbata, que yo no voy a preguntar
a preocupar del precio de la corbata, de la calidad, del color, ¿no? Porque estamos hablando de algo de lo cual depende la economía, la sociedad. Entonces va a haber control, regulación del Estado, como es el deber y el derecho del Estado y de la sociedad. Ay, usted dijo dos palabras, control y regulación. Sí. El tema regulación tal vez, el tema control, señor presidente. ¿Y dónde está lo malo? ¿Acaso todo poder no debe ser controlado? Esas son las grandes inconsistencias. Cuando le conviene, la prensa es el cuarto poder. Cuando no le conviene, son angelitos que controlan al poder y el poder político se necesita contrapoder. ¿Y dónde está el contrapoder de ese cuarto poder cuando, como le gusta llamarse a la prensa, cuando le conviene? Una de las tantas inconsistencias y doble moral de la prensa. Hablemos claro por el bien de la sociedad. El poder mediático no solo es un poder, es uno de los más grandes poderes. Y como todo poder, como el poder político, como el poder económico, como el poder social, como el poder religioso, necesita contrapoderes, necesita controles y regulación. ¿Dónde está lo raro de eso? De que son medios con gran poder y entonces empapelan a todo el que lo cuestiona. Yo no les tengo miedo. Conceptualmente son un poder y conceptualmente todo poder debe tener límites y regulaciones dadas por la sociedad. Gracias, señor presidente. Compañero Rolando. Brevemente, señor presidente, de mi parte. Con más bien, determinados sectores de la oposición interpretan al conjunto de enmiendas constitucionales que han sido propuestas, entre comillas, como un paquetazo que pretende esconder la reelección presidencial indefinida. ¿Qué hay en el fondo, señor presidente? O sea, ¿por qué paquetazo? La conciencia los acusará, ¿no? ¿Por qué paquetazo? ¿En qué se perjudica al pueblo ecuatoriano? ¿O son cosas que mejoran la realidad del pueblo ecuatoriano? Por ejemplo, es inconsistente decir en un artículo que la política de educación y salud es responsabilidad del gobierno central y 2 artículos después decir que la construcción de hospitales y escuelas es competencia exclusiva de los municipios. Y el mantenimiento, es decir, yo soy responsable de la salud, pero responsable de construir el hospital y mantener el quirófano limpio es el municipio. Pero si hay una infección en el quirófano, hay contaminación y alguien se muere, es culpa del gobierno, porque es mía la responsabilidad. Es un absurdo, tan absurdo que ningún municipio, ni los más acérrimos opositores han reclamado esa competencia. Es un error y se está corrigiendo. Entonces, ¿en qué es un paquetazo al pueblo ecuatoriano? Para servir mejor al pueblo ecuatoriano. Ustedes saben el pueblo ecuatoriano en quién puede confiar y en quién no. Ahora dicen que es, como están desesperados, que es cambiar la estructura, de acuerdo a la Constitución, si es enmienda, ya, reforma la enmienda, corrección menor a la Constitución, se lo puede hacer por la Asamblea. Pero si es cambiar la estructura del Estado, hay que ir a referéndum. Ahora le llaman eso cambiar la estructura del Estado. Es una cosa ser opositor, otra cosa es llegar a la desesperación de mentir tan torpemente para alcanzar su objetivo. Eso de ninguna manera afecta a la estructura del Estado, es un absurdo. Gracias. Presidente, otro de los artículos que... Por si acaso, vendrán muchas más enmiendas. El pueblo ecuatoriano nos dio la confianza para tener 2/3 en la Asamblea y la capacidad por nosotros mismos de reformar la Constitución. Y lo haremos cuantas veces sea necesario. Todo ahora es perfectible. Seguimos estudiando aspectos que pueden mejorar en la educación para servir al pueblo ecuatoriano. Jamás para servirnos, para servir al pueblo ecuatoriano, para el bien común. Gracias, señor presidente. Le decía que uno de los artículos propuestos para enmienda es el 264, que hace referencia a las competencias de los gobiernos municipales. Eso es lo que acabo de decir. Se manifiesta ya por parte de ciertos grupos de que se les va a quitar poder, que se les va a quitar los recursos a los GAT municipales. ¿Pero cuál es el 264? El que habla de que ellos tienen que construir hospitales, etcétera. Es un absurdo. O por último, bueno, si quieren le digo al pueblo ecuatoriano, bueno, que construyan ellos, vamos a ver cuántos hospitales se construyen. Van a pedirnos la plata a nosotros mismos. Pero además constitucionalmente es nuestra responsabilidad de la salud y educación. Es un absurdo. Ahora, quieren posicionar que con esa reforma ellos no van a poder hacer centros de salud, colegios municipales. Mentira. Por el contrario, como está redactado ahorita el artículo, competencia exclusiva de los municipios, significaría que el gobierno central, no podemos hacer los hospitales, los colegios. Ahorita sí es excluyente. Con el cambio que queremos hacer, significa que nosotros podemos hacer nuestros hospitales, nuestras escuelas, y si los municipios quieren hacer centros de salud, sus escuelas municipales también lo pueden hacer. En este momento, teóricamente yo no podría hacer esos centros de salud, esas escuelas. Gracias, señor presidente. Pasaríamos a tocar el tema ya finalmente en la última ronda, lo referente a política internacional. Compañera.
Señor presidente, bueno, hay que felicitarle en el tema política internacional. Más de 10 honoris causa a nivel internacional. Realmente eso deja en alto el nombre del país. Bueno, sabemos que usted también va a estar en... En ese caso son mucho más los que hemos rechazado. Modestia aparte. Pero eso no es política internacional, eso, bueno, parte. Pero también es por mi trayectoria académica. Es del reconocimiento para la política económica que sí, hemos propuesto algunas ideas interesantes. Y aunque no lo crean, miren lo importante de esto. Al principio, como economista, presidente economista, iba a hablar del éxito económico del país. Los 2 o 3 últimos honoris causa es por la reforma educativa. Ahora me invitan a hablar de la revolución educativa que está ocurriendo en Ecuador. Sí. Señor presidente, a propósito, ¿qué se viene de aquí en adelante en el tema internacional a propósito de la próxima reunión que ustedes van a tener? Bueno, la próxima semana viajamos a Brasil. Aprovecho, era una cumbre CELAC con los BRICS. Los BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son los países en transición hacia el desarrollo. Son economías muy poderosas, muy grandes, muchas de ellas. India, China, Rusia, Brasil. Sudáfrica un poco menos, pero también bastante grande. Entonces tenemos la reunión con CELAC. Y por eso tenía que viajar a Brasilia. Y al día siguiente está el cuarteto de la CELAC, el actual presidente de la CELAC, el próximo presidente que va a ser yo en el 2015, con el presidente chino. Entonces son 2 reuniones y 2 días muy importantes. Pero aprovechando esos 2 días, voy 1 o 2 días antes, porque Brasil también tiene un campo tecnológico para visitarlo y sacar experiencias para Yachay. La Universidad de Sao Paulo, que normalmente está en primer lugar a nivel de Latinoamérica, creo que en el último ranking está en segundo lugar, le ha ganado la Católica de Chile, pero siempre está primero o segundo. Me ha invitado a una conferencia, entonces aprovecho para esa conferencia, y también vamos a ver los programas sociales de Brasil. Brasil es muy exitoso, nosotros también, pero la diferencia es que nosotros somos 15 millones y Brasil son 200 millones. Entonces es mucho más complicado manejar un país como Brasil, y en algunas cosas sí nos llevan la delantera, por ejemplo en la consolidación de los proyectos sociales de una base común que no teníamos nosotros. Entonces vamos a ver todas esas experiencias, el programa Hambre Cero, la lucha contra la desnutrición, la lucha contra la pobreza y sobre todo esta base de datos única para todos los programas sociales que tiene Brasil. Con toda humildad siempre vamos a aprender el que más sabe, incluso el que menos sabe, aprender de sus errores. Gracias, presidente. Brevemente, muchas gracias. Bueno, por eso voy un día antes o 2 días antes. El martes estoy en Brasil hasta el jueves, y ahí empiezo las vacaciones obligadas que me impone mi familia. Uno es padre de familia, esposo. Mi familia viajó el martes anterior ya a Bélgica. Ustedes saben que mi esposa es de Bélgica. Ya mi segunda hija se me graduó, o sea, ya no regresa, ¿no? He pasado días bastante tristes. Y me obligan a tomarme unos días de vacaciones. Entonces voy del 18 al 30, 12 días de vacaciones, ¿no? Dicho sea paso, pues mi hija mayor participa en el Campeonato Mundial de Escalada, entonces el 18 llego justo para verla. Compañero, brevemente. Señor presidente, tenía previsto consultarle sobre la ley de cultura y si la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que atraviesa por una serie de crisis financieras, va a seguir manteniendo su autonomía. Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. La ley de cultura todavía no está hecha, la estamos construyendo, se la va a socializar, pero cuidado, caemos en romanticismo. O sea, se tiene Ministerio de Cultura o Casa de Cultura, las 2 cosas no pueden ser. Y nuevamente, aquí hay un problema similar de ciertos gobiernos locales. La Casa de Cultura autónoma no la toca el gobierno, pero deme plata porque estamos quebrados. ¿Y por qué están quebrados? Y no es la culpa del actual presidente, ¿no? Esto ha sido histórico. Porque toda la plata se le va en burocracia, ¿no? Porque hicieron obras faraónicas. Vaya a ver cuántos asientos de teatro hay para espectáculos hay en Quito, de la Casa de Cultura. Tienen el Teatro Demetrio Aguilera Malta, tienen el Teatro Prometeo, tienen el Teatro Nacional, tienen el Teatro el Ágora en la Casa de Cultura. Miles de butacas que no las llenan nunca, pero tienen costo de mantenimiento, operación, los techos se les están cayendo, etc. Entonces son autónomos hasta cuando el gobierno, cuando quieren hacer lo que quieren. Pero cuando le falta plata, ahí sí venga el gobierno a ayudarme. Ya basta de esa inconsistencia e inconsecuencia. Y tenemos que plantearnos bien el rol de la Casa de la Cultura. Aquí hay mucho romanticismo, sobre todo de la izquierda, porque la Casa de Cultura fue fruto de la gloriosa en el 1944 y la creó el gran Benjamín Carrión, maravilloso. En época de dictadura e inestabilidad era un espacio donde se refugiaban los intelectuales para pensar, para proponer. Pero ya vive el país a otra realidad totalmente distinta. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que tener políticas articuladas, por supuesto.
En cultura como en deporte, usted no es que decreta, como decreto hacer una carretera, se decreta hacer un futbolista, no, eso se suscita. En deporte se impulsa, pero se ponen las condiciones, pero ya eso depende del talento humano, etc. Lo mismo en el arte, en la cultura. Pero se necesita un modelo más articulado. Hay mucho desperdicio y mucha dispersión a nivel cultural. Entonces la ley lo que en principio va a plantear es un modelo similar al de deportes, que tenemos las federaciones que son de derecho privado, financiadas por el Estado. Antes hacían lo que le daba la gana, no rendían cuentas a nadie, no había articulación a la política nacional. Con la nueva ley continúan las federaciones, pero en el directorio está un representante del Ministerio de Deportes. Entonces ya hay esa articulación, ¿ok? Y el Ministerio de Deportes actúa a nivel nacional a través de las federaciones. Entonces algo similar que ocurra con la Casa de la Cultura, que los núcleos sigan siendo autónomos, pero el directorio participe el Ministerio de Cultura y hay una articulación con la Política Nacional de Cultura, entendiendo, insisto, que la cultura no se decreta, el arte no se decreta, se suscita. Pero el modelo es anacrónico, hay que cambiarlo. Gracias, señor presidente. Atendiendo la invitación de Juan Carlos sobre los acercamientos internacionales, señor presidente, y dejando a un lado la presencia del español Aznar para relacionarse, conversar con Creo en el Ecuador. Pero si Aznar es el capacitador, ¿cómo serán los capacitados? Dios mío lindo, como dicen en mi tierra. Sus múltiples viajes, señor presidente, viajes internacionales, además de ser fructíferos para el país, están reforzando su imagen de líder latinoamericano. A tal punto que hay quienes analizan que con la muerte de Hugo Chávez, Rafael Correa es el líder más visible para dirigir la corriente social latinoamericanista. ¿Esta percepción le agrada, le desagrada, le es indiferente, señor presidente? Es indiferente. Yo creo que hay grandes líderes a nivel de América Latina, la propia Dilma, Lula, aunque yo no sea presidente, Cristina Fernández, Evo Morales, y yo creo que puedo hablar por ellos, que son queridos amigos, y hubiera podido hablar por Hugo Chávez, con el cual nos entendíamos muy bien. Jamás se ha buscado protagonismo, jamás se ha buscado ser visible y llamar atención, hemos buscado servir, y estaremos donde más útiles seamos para nuestros pueblos y para la patria grande. Señor presidente, ya para cerrar, se tiene preparado un gabinete aquí en el Cantón Dele. ¿Qué se va a tocar? ¿Qué se va a realizar? Los gabinetes son extenuantes, ¿no? Son 10, 12 horas de trabajo continuo. Hay varios segmentos, algunos segmentos fijos. Por ejemplo, unos segmentos es... Empezamos siempre analizando los atractivos turísticos del cantón y la provincia, la historia y la cultura, el arte del cantón y la provincia y las condiciones socioeconómicas, ¿no? De Delec y de Cañar. Y luego el señor gobernador tiene una hora para exponer los aciertos, los problemas, porque los aciertos también se aprenden, ¿no? Esta carretera quedó muy bien y fue hecha a tiempo, maravilloso. Pero también la carretera que no fue hecha a tiempo, que todavía no se empieza. Y el problema con la escuela, con el centro de salud, con los ofrecimientos que no se han cumplido, lo que usted me decía del paso lateral, o alguien me decía del paso lateral de Cañar, que el Instituto Tecnológico en la ex Universidad José Peralta, entonces todo eso se analiza y por supuesto siempre nos falta tiempo. Hay algunos temas que hay que tratar, a ver si me acuerdo alguno ahorita, lo venía preparando, por aquí tengo, ¿ya? El gobierno electrónico, por ejemplo, vamos a hablar, más que gobierno electrónico, gobierno inteligente, es un paso adicional. Gobierno electrónico es el cero papeles, ¿ya? Que ustedes hacen todo digitalmente a través de internet, pero gobierno inteligente es el que se anticipa a sus necesidades. Por ejemplo, gobierno electrónico sería, yo puedo inscribir a mi hijo y sacarle el número de cédula desde mi computadora. El gobierno inteligente es que desde que nace el niño ya le asigna el número de cédula, se anticipa a su necesidad, ¿sí me explico? Entonces vamos a tener un segmento, tenemos un especialista que ha hecho un análisis y nos lo va a poner a todo el gabinete y hay muchos puntos. Yo tengo como 70 puntos anotados, entonces solo yo, entonces no vamos a tener tiempo, ¿no? Vamos a tener probablemente que muy pronto hacer otro gabinete. Lastimosamente, señor presidente, el tiempo en radio y televisión es demasiado corto. Para finalizar ya con este conversatorio, queremos agradecer infinitamente a las 182 emisoras a nivel de 6 provincias de nuestro país y a los 42 canales de televisión que han transmitido de manera directa este conversatorio. No me queda más, señor presidente, que agradecerle, reiterarle el agradecimiento por su presencia en nuestra provincia y por supuesto aquí en el Cantón Dele, una tierra donde su gente se caracteriza por su don de gente, por su corazón abierto para recibir a la gente que nos visita. Le deseamos una feliz estadía, señor presidente. Y gracias, Juan Carlos. Y cerramos. Ya que tiene Alexandra entre sus manos un sombrero de paja toquilla, esos son otros problemas que vamos a tratar, me lo comunicó el gobernador.
que a las tejedoras de sombreros de Azuay, Cañar, le compran a $4 el sombrero. Así es. Hacen a $2. 5 por día, o sea, $20 por semana, $80 al mes, una explotación total. Y el mismo sombrero lo vende el intermediario en Estados Unidos a $100, y que hay un monopolio. Por si acaso ya tenemos superintendencia y control de poder de mercado para evitar esos monopolios. Y si las compañeras se organizan, con todo gusto, le vamos a hacer facilidades para que ellas exporten directamente. Tenemos oficinas comerciales en diferentes países que pueden apoyar en aquello. Bueno, señor presidente, a nombre de el Cantón Dele, la provincia del Cañar, y especialmente este sombrero, representa a esos miles de manos de artesanos que tiene la provincia, justamente de la Paja Toquilla. Le hacemos esta entrega simbólica. Primero, aquí en la tarjetita dice, agradeciéndole por su trabajo, es a nombre de la Municipalidad del Cantón Dele. Y segundo, ese apoyo que nunca falte para los artesanos. Señor presidente, confiamos en que su visión, desde luego siempre emprendedora, impulsadora, hacia el cambio se va a hacer efectiva dentro de la provincia del Cañar. En sus manos... Gracias, un honor. Yo soy cabezón, ojalá me quede, me quedo un poquito chiquito, pero bueno. Pero de pronto no es que el sombrero es muy chiquito, sino que mi cabeza es muy grande. Gracias, señor presidente. De esta forma, entonces, amables televidentes, radioescuchas, cerramos este conversatorio importante. Hemos tocado temas trascendentales con el señor presidente. Ojalá tengamos la oportunidad en un tiempo muy cercano continuar tocando este tipo de tópicos. Me invitan con todo gusto, Juan Carlos. Las puertas estarán siempre abiertas. La invitación Muchísimas gracias a Dele y a Cañar por el cálido recibimiento. Gracias a usted, señor presidente.